Y bueno amigos, espero que esté todo súper bien, todo súper correcto, espero que la estén rompiendo, que estén pasando pues un inicio de año bastante tranquilo, ya 7 días del año 2026, en cualquier respiro vamos a estar otra vez en diciembre y me parece sencillamente impresionante, ¿no? Pero bueno, vamos a arrancar ya muchachos porque no me quiero arrancar y viene el video bastante cargadito, he recopilado algunas cositas, entre otras de La Cobra, que es un tipo que... Él mismo se ha autodenominado antimadridista, aunque yo no lo veo tan anti como otros. Me parece un tipo bastante interesante, la verdad. Y su contenido también es bastante chévere, pese a que, bueno, a veces se le va un poquito la cabeza, ¿no? Y vamos a escuchar también a otro que no me acuerdo el nombre en este momento, pero muchachos, me parece impresionante lo que dicen algunos, ¿no? Sobre el final vamos a escuchar algo de Luis Enrique, que me pareció bastante interesante, muchachos, para analizar con ustedes. Así que les voy a pedir una sola cosita y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, porque la verdad es que viene bastante cargadito y creo que vamos a disfrutarlo, muchachos. Y por supuesto, sobre el final me van a hacer saber su opinión al respecto de todo esto. Sobre todo quiero que hagan especial énfasis en lo de Luis Enrique, así que arrancamos. Y bueno chicos, vamos a empezar con esto de La Cobra. Está haciendo un frío espantoso por estos lares. Yo no sé definitivamente qué es lo que está cayendo, pero bueno, yo no sé tampoco cómo viven ustedes, los que viven en aquellos países donde el frío es asqueroso. Yo no sobreviviría ni un día, ¿no? Pero bueno, vamos a arrancar inmediatamente con esto de La Cobra, que me pareció por lo menos significativo, cracks. Lo siento. Desde que llegó Mbappé al Real Madrid, un gran sector del madridismo ha empezado a desprestigiar demasiado a Vinicius. Parece que el cariño que tenían por Vinicius, todo lo cambiaron para Mbappé. Y se olvidan que Vini, durante 4 años, fue una de las máximas figuras del equipo, por no decir la máxima figura. Si yo voy a tener un jugador que durante 2 o 3 temporadas me carrió y tiene una temporada mala, no voy a andar silbándolo. Es la verdad, yo no lo haría. Silbando a un jugador que me cargó durante 3 años. Que me dio 2 Champions. Yo he visto partidos peores de Jude Bellingham que estos de Vinicius Jr., ¿eh? Y no vi a ningún hincha que insulte a Bellingham, ¿eh? Hay una doble vara con Vinicius. Pues cuando Mbappé, con el Arsenal, en el partido de ida y en el partido de vuelta, no tocó una pelota Mbappé, ¿eh? Y no vi una silbatina. Entonces, cuando juega mal Mbappé, callado. Juega mal Valverde, callado. Juega mal Bellingham, callado. Juega mal Modric, callado. Dicen, alguna vez si no vamos a Cristiano Ronaldo, eso fue en el 2010. Hace 15 años que el Real Madrid no silba a nadie. Entonces, para mí se la agarran con Vini, amigo. Para mí se la agarran con Vini. Después que el chat me diga qué opina, ¿eh? Pero no es que cada vez que un jugador de Real Madrid juega mal, la exigencia es igual con todo. Mentira que es igual con todo. Mentira, amigo. Ferland Mendy no juega un partido bien hace 5 años. ¿Y cuándo ven que insulte o silbe a Ferland Mendy? Hace 5 años no juega bien un partido. Tchouaméni la temporada pasada no mejoraba La Cobra, amigo. No mejoraba La Cobra. Y no ve un insulto a Tchouaméni. A ver, aquí sí está un poco equivocado, porque a Tchouaméni fue el último futbolista que yo recuerdo que el Bernabéu pitó, pero es que me parece increíble, muchachos. Y mira, yo no voy a poner barra libre para Vinicius, porque definitivamente está siendo un año asqueroso. Ha sido un 2025 lamentable de Vinicius, y además no podemos quedarnos con el... Ah, no, porque nos dio 2 Champions. No nos podemos quedar con eso definitivamente, muchachos, porque sería el mismo error que yo le he criticado a mucha gente que ha tenido el mismo comportamiento con Rodrigo. Es decir, no, que Rodrigo le metió 2 goles al Manchester City en 1989. No podemos quedarnos con eso, porque definitivamente el fútbol es continuar, y por lo menos si no, seguramente era insostenible que Vinicius se mantuviera ese nivel, pero no se puede caer más bajo, no se puede caer tan bajo. O sea, es que es lamentable, y por eso les estoy diciendo, el fútbol es así, porque al final a Vinicius se le sigue pagando diariamente, mensualmente, quincenalmente, como sea que le paguen a este chico, y se le tiene que ir exigiendo aún más teniendo en cuenta que es un futbolista que está pidiendo muchísimo dinero, y incluso se habla de que quiere igualar a Mbappé en cuanto a salario. Creo que no se le puede perdonar lo que está sucediendo a nivel deportivo con Vini. Pero un punto importante que dice La Cobra, y en la cual estoy totalmente de acuerdo, no sé si ustedes también, es que Mbappé, ¿qué partido grande le recuerdan a ustedes a Kylian Mbappé? O sea, por poner un ejemplo. Y obviamente es el juguete nuevo, es toda la cosa, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Bellingham, ¿cuánto tiempo lleva arrastrándose también? Rodrigo, antes de estos últimos 3 partidos, que ha estado bastante bien, y me alegra que parece que por lo menos está entrando en una dinámica positiva. O sea, de verdad, siempre... Yo creo que esto es obviamente que muchos de nosotros hemos estado comprando
lo que nos han vendido en los medios de comunicación. Lo creo definitivamente, aunque repito, a Vinicius sí, muchachos, hay que criticarle porque su 2025 es lamentable. Yo creo que ni siquiera el Ferran Torres del cual nos reíamos sería capaz de firmar la temporada que firmó Vinicius. Vamos a continuar con este otro clip de la cabra y en breve vamos a escuchar a otro personaje de estos. No renueves con el Real Madrid. Y tampoco te vayas. Hacé la gran Alexander Arnold. Para que aprendan. Para que los madridistas te valoren. Le diste 2 Champions al Real Madrid. Y lo que hacen ellos es silbarte. Bajarte el precio. Hacé lo que hizo Alexander Arnold. No renueves con el Real Madrid. Y andate gratis a otro club de la Premier League. ¿Qué? Para, me imagino que ningún madridista lo hizo soltar a Vinicius, ¿o no? Siento lo que hizo exactamente Cristiano Ronaldo con el Liverpool. Y los madridistas decían, es su decisión, hay que respetarlo. Ocupado. Ok. Hacé Vini, hacé eso. No renueves con el Real Madrid. Andate gratis a otro equipo. Y cobrá prima de fichaje por otro equipo. Y no le des plata al Real Madrid. A ver, esto es un tema muy complejo porque cada minuto que pase probablemente se va a acercar más esa situación que le está sugiriendo la Cobra a Vinicius. Obviamente eso va a crear más tensión, muchachos, entre lo que es el madridista y el caso Vinicius, ¿no? Yo creo que va a crear muchísima más tensión por diferentes factores. Y a mí me cuesta creer que esto de Vini y el Real Madrid va a tener una solución, muchachos, porque repito, el público se ha hartado de Vinicius porque no es solamente el Vinicius que no está haciendo bien o un buen futbolista, sino el Vinicius que se enrolla en otro tipo de cosas, ¿no? Pero no sé qué opinan ustedes de estos consejos. Yo tampoco creo que esto al Madrid sea lo que más le convenga, pero ponte a pensar si el Madrid lo renueva mañana y pasan otros 2 años como el que lleva este chico y esto va a ser un problema también gigante. Entonces yo creo que en cualquier caso el Madrid terminará perdiendo en esta situación. Vamos a ver, aquí está el otro clip, muchachos, porque me parece que podemos pegarlo con este. ¡Se iba de todos! ¡No le pitaron un penalti clarísimo! Todo el juego del Madrid pasaba por las botas de Vinicius. Y aún así, hubo gente que ayer lo pitó. Le estáis haciendo el juego al antimadridismo. ¿Qué más queréis de Vinicius? Un tío que, como he dicho muchas veces, se parte la cara por el Real Madrid, que ayer lo dio todo en el campo, que es verdad, él lo sabe que no está en su mejor momento, pero ayer no había quien parase a Vinicius. Y además ayer consiguió su victoria 150 con la camiseta del Real Madrid. Si eres madridista de verdad, jamás pitarás a Vinicius Jr. A ver, yo en esto estoy totalmente de acuerdo. Porque sí, está bien. Mira, yo prefiero que Xavi o el que venga lo eche al banquillo hasta que pueda mejorar su fútbol. Pero eso de pitarlo igual con Tchouaméni la temporada pasada, con Cristiano en su momento seguramente. Pero de verdad, muchachos, o sea, si vamos a pitar a Vinicius porque el público considere, y yo no soy quien para decirle qué deben o no deben hacer, pero si vamos a pitarle porque el público considera que se lo merece, lo ideal sería que también pitáramos a Kylian Mbappé. Te pongo un ejemplo. Mañana el Madrid clasifica porque ahorita está ganando el Barça como 5-0 al Athletic Club. No sé, no estoy viendo el partido. Y supongamos que el Madrid acabe clasificando mañana a la final y termine enfrentándose al FC Barcelona y el Barça nos mete una tunda, como ya me lo estoy viendo venir, echen a Xabi Alonso. Supongamos que no juega Vinicius, que juega Mbappé y Mbappé se hace otro partido de estos grandes en los que desaparece totalmente. El siguiente partido en el Bernabéu se le va a pitar a Kylian Mbappé. Tengo mis dudas, sinceramente. Es lo que les estoy diciendo. Vamos a utilizar la misma vara de medir para una cantidad de futbolistas que están ahí dentro que sencillamente no están dando la talla. Y este video yo creo que nos va a servir de mucho para entender en qué punto estamos y cómo el mismísimo antimadridismo nos explica la situación que tiene el club. Ya, pero es que Vinicius no hace nada, es que luego miras una estadística y tal y Mbappé este año 59 goles o lo que ya haya hecho, Bellingham 10, Vinicius 13, es que si no marca Mbappé llevaríais más goles. Yo estoy convencido, estoy 100% convencido. Este tío juega por y para él. Miraros algún vídeo de Cristiano. Cristiano era egoísta cuando pisaba área. Dentro del área. Fuera del área, este tío no era egoísta. Este tío pensaba, voy a hacer la jugada, voy a intentar crearla para que luego yo remate. Y Cristiano metía 4, Bale metía 1,
Benzema metía otro y acababais 6-0. No acababais 2-0 con gol de penalti de Mbappé y Bellingham de cabeza. Pero tú ves el partido de hoy y entre tú y yo, ¿en qué momento debería haber marcado Vinicius? Pregunto. Yéndose de 4, cuando literalmente no tiene ninguna ayuda y tiene el delantero centro lejos. A ver si le cae. No viene nadie, ¿eh? Fijaos con Vinicius. Vinicius está ahí y tiene 3 tíos y se tiene que ir de todos. Yo creo que la solución es que Mbappé no esté, pero es una solución que es mentira. No vais a poder sentar a este tío. Chicos, mira, a este muchacho que está ahí, yo lo he escuchado en este canal, lo hemos analizado en este canal, y no precisamente por ser madridista, y creo que muchos de ustedes lo recuerdan, porque te ha dicho varias cositas interesantes, ¿no? Pero, mira, es que tampoco quiero caer en el juego de que jugamos mejor sin Kylian Mbappé, que yo creo que sí, sinceramente, pero no quiere decir esto que Mbappé sea un mal futbolista. De hecho, es uno de los mejores futbolistas del mundo, sin lugar a dudas, pero sinceramente, lo que es Kylian Mbappé dentro de un terreno de juego no le ha acabado de caer de ninguna manera bien al Real Madrid. No le ha hecho nada bien y ahí están las pruebas, muchachos. Vean los partidos del Mundial de Clubes en los que él no estuvo. Vean algunos partidos que él no ha estado. Este partido contra el Betis, pese a que defensivamente algunas cosas no funcionaron, se hizo notar bastante. Y es que mira cómo analizan la situación estos señores. Vini tiene que hacer prácticamente todo porque tiene un delantero centro que no acaba de serlo totalmente. Y es que mira, hay tantos factores que nos hacen entender que el problema, y muy entre comillas esto, termina siendo Kylian Mbappé. Y repito, esto no es que sea culpa de Mbappé, probablemente hasta termine siendo culpa de los entrenadores que no han sabido darle encaje a esas piezas. Pero definitivamente cuando Kylian Mbappé está en el campo, al Madrid le cuesta muchísimo más. Mira como dice al principio del video de que lleváramos más goles. Es que este Real Madrid, sacando a Kylian Mbappé, muchachos, ganó la Champions League. La Champions League, que mira, el último, sí, es que hasta Bellingham estaba cuando ganamos la última Champions. Yo, no, de verdad, no tengo ni siquiera que añadir. Repito, esto no es que vamos a echar a Mbappé porque es muy mal. No vayan por ahí, sino que sencillamente lo que es Kylian Mbappé como futbolista no termina de encajar en un Real Madrid. Así de simple. Y probablemente Vinicius esté tan mal, no tenga nada que ver con Kylian, seguramente no tenga nada que ver, pero de que no le ha terminado de ayudar, eso está clarísimo. Y mira dónde hemos llegado, muchachos, al punto de que los mismos antimadridistas nos digan los problemas que tenemos. Y es que lo tienen tan claro. Es que por eso les he dicho muchas veces, y a los que han llegado a este punto del video me van a entender. Les he dicho muchas veces, ¿ustedes creen que esto de que los antimadridistas hayan defendido a Mbappé y hayan echado mierda a Vini es normal, es casual, no les parece raro? Ese es el motivo. Ellos saben que mientras esté Kylian Mbappé, el Madrid va a tener serios problemas para convertirse en un equipo serio, no por culpa de Mbappé, lo repito por 10.000, por vez número 10.000, y saben que Vinicius ya nos lideró hacia un proyecto que en su momento fue ganador junto con un gran Bellingham. Es lo que les estoy diciendo, al árbol que da frutos es al que le tiran las piedras. Cerramos con esto de Luis Enrique, que me parece brutal. Yo creo que no hay nadie en la historia que haya sido jugador de Barça y Madrid y entrenador de Barça y Madrid. O sea que puedo batir un récord, no lo voy a hacer. No lo hagas, no lo hagas. Hostia, pero estaría bien, mira. Hasta me caigo de la silla. Hostia, casi me meo. Pero estaría bien, ¿eh? Es broma, no tengo ninguna intención. Yo ya lo probé, ya no quiero más. Mierda, ahora esto seguro que va a salir. Oye, si me caigo, ¿te imaginas? Me tiro yo. Hostia. Es que es absolutamente de loco. Ustedes se imaginan que este hombre, después de lo que pasó entre Barça y Real Madrid, cuando él era futbolista, termine siendo el entrenador del Madrid. Es que puede ser absolutamente brutal. Obviamente, esto dice claramente que no lo planea. Sin embargo, esto se hizo viral porque hace un par de horas, unas horas, probablemente 24 horas, un día, digámoslo, se filtró desde Francia que Luis Enrique no rechazó una renovación que le ofrecía el Paris Saint-Germain, debido a que aparentemente quiere buscar una nueva aventura. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Les gustaría Luis Enrique como entrenador? Lo de siempre, todo allá en los comentarios. Y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.